El objetivo de este proyecto es utilizar la cápsula de Klebsiella pneumoniae como materia prima para el recubrimiento de frutas y de esta manera alargar la vida de anaquel de las mismas, evitando su desperdicio. Klebsiella pneumoniae es un bacilo gram negativo y móvil anaerobio facultativo que usualmente presenta cápsula. Puede llegar a producir infecciones en el tracto urinario y neumonía en aquellas personas con enfermedades crónicas. Representa el 7 al 8% de las neumonías nosocomiales. Ocupa el segundo lugar de incidencia, solo después de coli como causante de bacteremia. Causa peritonitis y meningitis, además su mortalidad es alta. Los factores de virulencia que presenta son sideróforos, lipopolisacárido, pilis y cápsula. Esa última será de gran importancia en este video. La cápsula, la cual es un polisacárido conformado principalmente por manosa y otros azúcares como rhamnosa, galactofuranosa y fucosa, están unidos mediante enlaces glucosídicos. La cápsula protege al microorganismo de la respuesta inmune innata, evitando la fagocitosis por parte de los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, e inhibe la activación del complemento, especialmente del C3b. De esta manera se favorece la invasividad del microorganismo al inicio de la enfermedad, lo que favorece la proliferación de neumonía lobar, principal patología provocada por Klebsiella pneumoniae. Según el Grupo Técnico de Pérdidas y Merma de Alimentos de la Cruz contra el Hambre, se calcula un desperdicio anual del 37% en la producción agropecuaria anual, lo que corresponde a 10 millones de kilogramos en granos, carnes, frutas y verduras, y 100,000 millones de pesos, con lo que pudiera alimentarse a más de 7 millones de personas. Algunas de las frutas que más se desperdician son la guayaba, con el 57.7% de la producción anual, y el mango con un 54.5%. ¿Qué se ha tratado de hacer y qué es lo que no ha funcionado? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Messe Düsseldorf está colaborando con la industria de envasado de alimentos y otros para implementar programas para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Sin embargo, los programas de refrigeración o pulsos eléctricos de alto voltaje están limitados para las comunidades en las cuales el acceso a estas tecnologías o inclusive la energía eléctrica está restringido o es nulo. Por otro lado, se ha tratado con la radiación ultravioleta, pero esta presenta algunas desventajas, entre las que se encuentran los mecanismos de reparación de daño a DNA de los microorganismos. La metodología propuesta es una prueba piloto, basada en protocolos análogos, por lo que se tendría que realizar pruebas para estandarizar el método y determinar las condiciones, cantidades y reactivos necesarios. Se propone la creación de un recubrimiento de rápida descomposición para alimentos como las frutas. El recubrimiento hecho de un biopolímero de polisacárido proveniente de la cápsula producida por Klebsiella pneumoniae, la cual es inmunogénica. Esta aportación prevenirá la oxidación de alimentos, así como su desecación, e impedirá el paso de agentes microbianos, alargando su vida de estante. La finalidad es prevenir el desperdicio de los alimentos mediante el uso de herramientas biológicas sin tener que depender totalmente de conservadores sintéticos. Los recubrimientos utilizados actualmente con la misma finalidad que la de que nosotros planteamos en este proyecto están hechos generalmente a base de polisacárido y proteínas. La cápsula de esta bacteria, así como de varias otras bacterias, está hecha de polisacárido. En específico, se incluyen azúcares tales como la manosa, la fucosa, la rhamnosa y la galactofuranosa. Utilizar la cápsula de Klebsiella pneumoniae para el recubrimiento de frutas u otros alimentos a manera de conservación, esto le dará la capacidad al fruto de comportarse como un sistema aislado, impidiendo el contacto con el etileno, de manera exógena, principal agente de maduración. Esto incrementa la actividad respiratoria, así como un incremento de la permeabilidad y pérdida de los espacios intercelulares, y una alteración de transporte de fitohormonas que actúan como reguladores en el crecimiento vegetal. Al impedir que la fruta entre en contacto con etileno, su actividad respiratoria disminuirá, trayendo como consecuencia una vida más larga de anaquel. Amplificación del gen SUG-E por PCR. Clonar fragmento amplificado en el vector, sensible a temperatura. Forzar incorporación del plásmido sembrando 43 grados Celsius. Cultivar a 30 grados Celsius en agar luria vertani suplementado con canamicina en una concentración de 50 miligramos por mililitro o cloranfenicol en una concentración de 100 miligramos por mililitro.
Cultivar a 30 grados Celsius en presencia de sacarosa y ausencia de canamicina para selección de bacterias no recombinantes. Amplificación del gen TREC-C por PCR. Clonar fragmento de DNA en el plásmido PKO3-KM PGPA-YAJO. Forzar incorporación del plásmido sembrando 43 grados Celsius. Cultivar a 30 grados Celsius en agar luria bertani, suplementado, con canamicina en una concentración de 50 miligramos por mililitro o cloranfenicol en una concentración de 100 miligramos por mililitro. Confirmación de inserción de secuencia de interés entre secciones PGPA y YAJO por PCR. Se puede realizar la transformación de la bacteria con genes reporteros GFP que codifican para la producción de proteína verde fluorescente o gen de resistencia a cloranfenicol. Recoger un total de 1 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonia de bacterias y suspender en 150 microlitros de agua desionizada. Añadir un volumen igual de fenol saturado e incubar a 65 grados Celsius durante 20 minutos. Realizar una extracción con 150 microlitros de cloroformo y someter a vórtex. Después de la centrifugación, recoger los sobrenadantes. Cuantificar cápsula monitoreando la absorbancia a 490 nanómetros usando fucosa como estándar. Se realiza una mezcla del polímero de la cápsula ya aislado y localizado junto con glicerol y agua destilada, siendo un tercio de la mezcla el agua destilada y el resto los otros compuestos. Se agrega HPMC como emulsificante si es necesario, previamente hidratado en agua destilada en proporción 2/3 de la mezcla total. La mezcla se lleva a una temperatura suficientemente elevada, aproximadamente 75 grados Celsius, para lograr la apropiada integración de los componentes. Se mezcla y se modifica la muestra con un equipo adecuado. Se eliminan las burbujas mediante centrifugación durante 5 minutos a 500 revoluciones por minuto y a 25 grados Celsius. La mezcla resultante se deja reposar, enfriar y secar. Se toman alícuotos con cantidades suficientes de 2 a 3 mililitros y se realizan pruebas in vivo para determinar si presenta algún efecto dañino a seres vivos. Mientras la solución se encuentra líquida, se sumerge en trozos de alimento para rata hasta crear una cubierta uniforme. Se deja secar sobre una gradilla para eliminar exceso de producto por gravedad. Las pruebas se realizan utilizando como control alimentos sin recubrimiento. Como individuos de estudio se usan ratas Wistar, 24 total, a las cuales 12 se les alimenta con trozos de alimento recubierto con la mezcla y las otras 12 ratas se les da el alimento control que no posee recubrimiento. Se determina el efecto presentado al consumir este tipo de alimento al continuar el procedimiento por un periodo de 2 meses, 3 veces al día. En caso de que se presenten anormalidades en el sujeto de estudio, como conductas extrañas o cambios físicos, se procede a sacrificarlo por el método de dislocación cervical, para posteriormente observar si existieron cambios en órganos. Si no se ve efecto alguno en la rata experimental respecto a la control, se procede a realizar pruebas analíticas como espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear, para determinar la estructura del polímero detallada. También se realizan pruebas para determinar vida de estante del producto. Al igual que con el alimento de rata, se toman frutas como objeto de estudio, en este caso 12 guayabas, de las cuales 6 se sumergen en la mezcla hasta formar una película uniforme. Ya que están secas, se dejan en condiciones normales a temperatura ambiente en un lugar seco y poco húmedo, sin mucha luz. Como control, se utilizan las 6 guayabas restantes en las mismas condiciones ambientales, pero sin recubrimiento alguno. Se registra el proceso de descomposición y oxidación de las frutas, comparando los resultados para determinar si la fruta experimental tiene una vida de estante mayor a la fruta control. Como indicación final, en cuanto al producto resultante, será necesario que la fruta recubierta sea lavada adecuadamente previa a su consumo.